de la urbanística, aspectos que transfieren saberes desde lo tecnológico, desde lo informático, las nuevas tecnologías, los recursos con el que disponen los estados y que de alguna manera, de una u otra forma, confiere y aclimata la situación del vecino como partícipe evidente de las circunstancias positivas y negativas en lo que refiere al trato con el concepto, con este estigma que se tiene de esta entidad que llamamos ciudad. La charla de hoy, titulada Ciudades Creativas, Sociedades Participativas, invoca dos consideraciones que me parecen importantes por el hecho de que como ciudad hablábamos de un patrón y como una sociedad esa circunstancia, si se quiere, afectiva de cómo se comporta en este mosaico la educación, la forma, el vínculo y la transferencia del vecino como dueño del espacio público en una situación que interpela la idea de territorialidad, es decir, el urbanismo no es otra cosa que citar a un grupo de coterráneos que están de alguna manera coordinados por un patrón que es su propia cultura. Y decir cultura es decir, de alguna manera, caminar en tiempo de una velocidad de cambio mucho más retardada de lo que significa el cambio de las nuevas e imperativas transformaciones que son tecnológicas, técnicas, la innovación, el desarrollo como estudios académicos o como aplicación formal en este mosaico que llamamos ciudad. Dándole lugar a los panelistas, si me permiten, para no saltarme ninguno de los méritos que acreditan en un recortado vínculo, nos acompaña María Elisa Holguín, que viene de Colombia, la ciudad de Cali, y que va a trabajar sobre trabaja sobre industrias culturales desde una fundación, está vinculada al mundo de las artes plásticas y es directora de la Fundación Bibliotec, que nos va a explicar cómo hace desde su fundación el ejercicio de educación en un campo de formación académica en distintos espacios sociales y a la vez Focal Point de Cali, bien digo, la vincula concretamente a esta entidad que se llama UNESCO y que maneja lo que quizás sea más difícil para UNESCO quien construimos espacios para el arte, que son la consideración de las artes digitales, que tanto le cuestan ingresar a las clásicas artes entendidas como bellas artes o artesanías. Nos acompaña también el doctor Camilo Beira, que sería en este caso la apreciación de la política en el ejercicio formal de cómo se ejecuta la transferencia de los nuevos conocimientos aplicadas a la estructura de la ciudad y en este caso particular oriundo de Río Cuarto, que es una ciudad emergente en la provincia de Córdoba y también amerita en su currículum la conformación de haber sido docente académico, lo cual es importante para que no sea una apreciación tan técnica de lo que es el ejercicio de la política, sino llevado desde la academia a la política. El arquitecto Bortagaray también nos acompaña con estudios en Sorbona y tiene una fundación o presidencia una fundación que en su momento también tuvo impacto de nivel de transferencia de conocimiento internacional y a su vez en su trayectoria como subsecretario de Descentralización, Transporte y Planeamiento Estratégico en la Ciudad de Buenos Aires nos viene a contar cómo se manifiestan los vínculos de transferencia entendidos como prácticos y entendidos como imperativos en la cotidianidad del hombre común, de tal manera que aportaremos ese sentido de circulación tan acelerado para los tiempos que corren en el impacto de la ciudad. Y por último,
Gustavo Restrepo también, hombre de Colombia, los que ostentamos la carrera de arquitectura, tenemos en él un reconocimiento por unas transformaciones desde lo social a la urbanización de la ciudad de Medellín en un momento de caos histórico, y nos viene a contar no esa experiencia por lo que hablábamos en los pasillos, sino básicamente porque el arquitecto Restrepo tiene una experiencia en varios sectores de Sudamérica, no lo sé si en otros lugares del mundo, pero sí amerita la idea de ser asesor de bancos de préstamos internacional como el BID básicamente, y un banco que es poco conocido, una bolsa de dinero, que es el CAF, del cual hizo uso de recursos materiales para hacer las transformaciones de ciudades. Dicho esto, solo recordar que lo que tenemos en puesta es la escala de ciudad, y el concepto de ciudad es la entidad vista desde la arquitectura transferida al urbanismo, donde guarda un lenguaje que es apetitoso para todas las consideraciones que hacen las organizaciones internacionales con el trato de la misma, dado que en la ciudad, y estando en el Smart City, es elocuente el concepto de la idea de la transferencia, de la conectividad, del recurso económico en patrones, de todo lo que sea tecnología, todo lo que tenga que ver con la Big Data, todo lo que tenga que ver con las transformaciones materiales y todos los recursos del desarrollo, la innovación, que se incorporan día a día y que transforman en procesos de aceleración inusitadas maneras que van cambiando la vida coetánea, la vida diaria del vecino. Pero al hablar de ciudad, quiero recuperar esta idea que las transformaciones sociales son mucho más lentas, y ese es el gran desafío que hoy tenemos, de tener la situación de encontrarnos interpelados por la ciencia, cuando en el fondo por humanos tenemos que tener transformaciones más programadas, y de esto hablan los especialistas. Bueno, quisiera entregar la palabra a Gustavo Restrepo, casualmente porque trata la consideración de la malla social en una escala urbana amplia. Te escuchamos, Gustavo. Gracias. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Voy a tratar de presentarles este panorama general. Lo primero es: rompamos paradigmas. Si es factible plantearlo desde esa perspectiva, entender que la creatividad es romper paradigmas. Y nosotros lo que tratamos de hacer en ese proceso era que debíamos dejar de informar y plantear en que pudiéramos construir participación ciudadana. Un fenómeno parece en ese momento complejo, pero era romper un paradigma. Luego dijimos: no construyamos casas, seamos capaces de construir comunidad. Y nos planteamos entonces que en vez de habitantes deberíamos tener ciudadanos. Cambia completamente el concepto cuando uno participa en el proceso. Y en esa misma idea decíamos: bueno, no movemos carros, movemos personas, y eso cambia por completo la manera de planear y estructurar la ciudad. En ese mismo concepto decíamos: debemos generar espacio público. Y hoy la verdad es que no hacemos espacio público, hacemos lugares de encuentro. Es completamente distinta la perspectiva, porque uno se mide en metros cuadrados y el otro en calidad de vida de ese encuentro de las personas. Y en ese mismo proceso decíamos: ¿tenemos transporte público o somos capaces de tener una movilidad integrada? Y es empezar a articular los distintos sistemas de transporte que tiene una ciudad, y era romper paradigmas en ese momento. Lo último era decirle a los gobernantes que dejaran de gobernar por 4 años y que empezaran a generar políticas públicas de continuidad. En esa misma idea nos preguntaban entonces cómo lograr eso, y dijimos: la fortaleza está en los ciudadanos. Si somos capaces de construir ciudadanía, somos capaces de construir mejores ciudades. Y empezábamos a entender entonces que ese tejido social tenía muchos layers, muchas capas de información, y empezamos a construirlas con ellos. Llegamos a todos los niveles a consultar de muchas maneras cómo hacerlo. A los jóvenes, a los adultos mayores, con muchas metodologías distintas. Una de esas era palabras: digan 5 palabras de las ciudades desde la parte social, físico, económica, y en ese proceso construir una manera de reconocer nuestras ciudades. Así pudimos llegar, por ejemplo, a construir en la Comuna 13, en su momento el más complejo de la ciudad, un modelo de ciudad que tiene
una rampa donde no llegan vehículos, entraba la comunidad a esa cota, conectaba 5 barrios, pero además 6 cuerpos de escaleras eléctricas que permitían que doña Rosa pudiera subir en 5 minutos en vez de media hora arrastrando otro montón de información y de objetos. Y esto fue lo que empezó a ocurrir. 120.000 familias pasan por ese lugar todos los días para ir a trabajar. Es dignificar la calidad de vida, pero lo que quiero contar es que ese lugar hoy es el museo de graffiti a cielo abierto más importante que tiene Latinoamérica, y es básicamente la que cuenta la historia de los jóvenes del momento. En ese proceso empezamos a entender que podíamos empezar a llevar este modelo. Estuvimos en Nicaragua trabajando en el momento actual, de la política actual, y empezamos a producir con las familias que trabajaban en los territorios de basura, en Chinandega, y nos dieron la oportunidad de construir un pequeñísimo ejemplo, y era empezar a hacer la misma metodología, preguntar, construir, conversar, y logramos hacer esto. No pudimos transformar mucho, pero sí pudimos llevarles bicicletas a los niños, para que no se empantanaran en el proceso de ir de su casa a la escuela. Hasta el día que empezaran a llegar las vías, esta fue la manera más creativa que podíamos construir en esa solicitud. Estación Juárez Hemas es un municipio muy pequeño que queda en el área metropolitana de Córdoba capital. Y este es un municipio que cuando lo tomamos, ustedes ven este barrio ciudad que está en esa ruta, ese cuadrado gigantesco, es un territorio que en su momento nos planteaba, a partir de posiciones con comunidad, hablar, soñar, y nos decían: queremos una ciudad segura, verde, limpia, trabajadora y educada. Y empezamos a construir un plan metropolitano que hablaba entonces de usos, de suelos, de movilidad, de muchas cosas que hoy simplemente les voy a mostrar como modelo en ese momento, hace 13 años atrás, y empezamos a construir un sistema de transporte para poder articular eso con el área metropolitana. Empezamos en ese proceso y hoy, 13 años después, ya tienen un nido, tienen el barrio Brown, Almirante Brown, ya consolidado con iluminación, con aceras, todo a través de un proceso de participación ciudadana, porque los proyectos son más importantes que el dinero. El dinero llega después de tener los proyectos. Y en ese proceso empezar a construir una reflexión, por ejemplo, Río Cuarto, una ciudad que sí fue de escala, ya estamos hablando de 180.000 habitantes en su momento, y este fue un proyecto que viene desde la reflexión del privado. 990 hectáreas en torno al río, el río Lento de Río Cuarto, y empezábamos a plantear un diagnóstico formal con los barrios, 11 asentamientos en el territorio, para planear un paseo del río. Pero eso implicaba hacer un cambio de normativa, un cambio de concepto y un cambio que nos llevaba a trabajar con las comunidades, y desde el trabajo con comunidades poder hacer esa reflexión para poder entender qué venía por delante. Y en ese proceso empezamos a plantear un sistema de transporte, de movilidad, de bicisendas, que además de ese sistema masivo de transporte se articulaba a un sistema que proponía con los vecinos empezar a limpiar el territorio de basurales que habían en el entorno, y empiezan a pasar estas actividades fomentadas en algunos casos, por supuesto, con la Municipalidad de Río Cuarto, pero muy armadas desde una fundación que se llama Fundación Río Cuarto 2030. Y en ese proceso, después de 4 años, 5 años de gestión, llega nuevamente el intendente Yarmosa al proceso y empieza a materializarse un proceso no solamente del transporte entre el parque, entre el río, los puentes, a fortalecer el proceso, sino a materializar los proyectos que van estructurando en su entorno todo el sistema del río. Y aparece Escena Río como ese espacio donde los ciudadanos de Río Cuarto se asientan, como un proceso creativo y de descubrimiento de ese territorio. En ese proceso nos invitan a trabajar en Córdoba capital, y con el señor gobernador Schiaretti empezamos a armar una estrategia que era hackear la institución y poderla llevar a los territorios. Así que el 9 de julio lo abrimos y llevamos a cada CPC, Centro de Participación Ciudadana, y de cada CPC atomizábamos a los vecinos para que se articularan con sus ideas en el territorio. Y desde allí empezamos a construir un proyecto que iba hasta el 2044, donde íbamos articulando básicamente por 5 proyectos. Proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con rutas seguras, que son iluminación LED, pero además de eso, sitios para bicicletas, sitios para el encuentro, plazas, y en ese proceso empezábamos a construir en ese momento 19 playones deportivos, y en los playones deportivos empezábamos a articular no solamente el tema del deporte, sino cultura ciudadana que además educaba la salud, educaba la recreación, educaba en el deporte. Y hoy,
A partir de ese proceso se articula otros equipamientos para educar a los ciudadanos, centros de encuentro barrial, donde básicamente educación no formal se convierte en los puntos y lugares de encuentro. Íbamos haciendo acupunturas para el espacio desde la perspectiva creativa y se empiezan a materializar esos 5 centros de encuentro barrial en el territorio y empiezan a llevar consigo la música, la construcción creativa, la metida en la informática y a construir ese tejido social que era tan necesario, especialmente en esos barrios donde había muy poco espacio público, y empezábamos a hacer acupunturas de este tipo, de esta escala, pequeñísimas acupunturas que permitían que los niños se encontraran, y eso migró ahora a nuevas alternativas dentro del espacio público, por ejemplo, como cargar el celular o cargar el agua para el mate. Ser creativos en el proceso de configurar el espacio para que ese espacio dignifique la vida de nuestros vecinos. Igual el tema de la basura, que para no estar teniendo que limpiar la basura constantemente, el chute de basura está hacia el interior y básicamente lo que hace es que almacena mayor capacidad. Esto evita que se desborde la película de basura. Pero aquí hay un concepto que lo hablábamos ahora y es el tema de, para los vecinos, poner centros de transferencia de residuos. Una cosa elemental. Varios contenedores, cada uno clasificado con información o informática de computadores o llantas o basura o orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que el vecino hace, lleva un carrito de mercado que pasa por la rampa y va disponiendo esos recursos en los territorios. Y muy reciente comenzaron con el proyecto de las bicicletas, que además ya son 2 estaciones que acerca desde la Universidad Nacional de Córdoba hasta la Vélez Sarsfield, o sea, 5 o 7 cuadras, pero hemos generado o han generado una política de sistema de transporte de bicicletas muy articulado, que no solamente son las bicicletas, es la protección del ciudadano al otro ciudadano. Si yo voy en bicicleta y voy a pasar una cebra, me bajo de la bicicleta por la prioridad del peatón. Pero además voy con cinta de cruz y con mi casco. Esto significa empezar a valorar la escala del ciudadano dentro del espacio público. Y para rematar con esto es, todo eso que se produce construye Big Data. Y Big Data es información para poder, en este caso, por ejemplo, dónde está el programa de rutas seguras, dónde están las lámparas transformadas y cómo se le puede hacer mantenimiento en el tiempo, que es tal vez la parte creativa que podemos aportar desde la consulta ciudadana, desde la participación del vecino, para poder administrar la ciudad de los próximos 30 años. Bueno, creo que por ahí estoy. Muchísimas gracias, es un placer. Si alguna otra información, por supuesto, para poder ver, les recomiendo escanear esto y a través de 385 Kaizen estaremos atentos para poder compartir nuestra información. Gracias, muy amables. A vos. Bien, Andrés, tu experiencia en el transporte y todo lo que suscita al respecto en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Me parecía, cuando veía el título de hablar un poco de las ciudades creativas y hablar de la participación y cómo esto se asocia a la ciudad, a la Smart City, digamos, y al tema del encuentro, que claro, estamos frente a unos desafíos muy significativos. Uno que es ambiental, social y energético, y podríamos decir también de salud. Está claro que hablamos ya bastante hoy en distintas mesas del calentamiento global, de los efectos que eso tiene, de cómo afecta de distinta manera a distintos grupos sociales. Y frente a eso hemos tenido hasta ahora una serie de decisiones sobre cómo manejamos las ciudades, decisiones que no se toman individualmente, que son de cómo se articulan tecnologías en la sociedad, que nos han llevado a que estemos al borde de esta crisis que hoy estamos viviendo. Es un poquito una era fósil porque era muy producto de 100 años de basar la energía en el hidrocarburo y que necesita ser creativo para reconsiderarlo. Y eso es, por un lado, creatividad en cómo concebimos la ciudad, en cómo anticipamos el crecimiento, cómo pasó frente a otros desafíos históricos. Cuando vinieron en el siglo XIX las pestes de cólera y fiebre amarilla, fue primero averiguar cuáles eran las causas del contagio y después desarrollar las redes sanitarias. Fueron uno de los saltos más importantes que dio la salud en 150 años. Pero eso no se trata solamente de cuestiones tecnológicas, sino también de representaciones, de marcos conceptuales y de un diálogo permanente en el seno de cada sociedad. Ustedes ya conocen, porque
porque se ha hablado mucho, ¿no? De cuando las ciudades han intentado estos cambios de paradigma a los que hacías referencia, tratar de arreglar la infraestructura para que los autos se pudieran mover libremente, en general terminó con que los autos se movían peor, todo el mundo se movía peor y las ciudades quedaban fracturadas, ¿no? Y un caso muy emblemático de este cambio de paradigma es en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, el Cheonggyecheon, que era una autopista que llevaba más de 100.000 autos por día y que un grupo de profesores con estudiantes de la Facultad de Ingeniería planteó que lo mejor para Seúl era tirarlo abajo y basarse en movimientos peatonales y de transporte público. Había algunos que decían que era imposible, que iba a producir una catástrofe y sin embargo se hizo, se llevó a la práctica. El alcalde fue elegido presidente, después tuvo otros problemas, pero la obra fue muy popular y mostró que se podía cambiar. En Río de Janeiro también estaba el periférico que dividía al centro histórico del Frente Marítimo. También, ya inspirado en ejemplos anteriores, el alcalde de Río dijo que había que tirarlo abajo y lo pudieron hacer. Tuvieron también otros problemas, también tuvo otros problemas el alcalde, pero se pudo hacer un cambio, inclusive poniendo un tranvía y otra forma de moverse y actividades culturales, digamos, muy fuertes como el Museo de Calatrava que se ve en esta foto. Y bueno, también todos estos saltos tecnológicos que hacen que las cosas se compren y se transporten de otra manera cuando uno iba a comprar en la vidriera anteriormente, por lo menos en parte, que también significan, con Laura Ciliani y Andrea Gutiérrez hicimos todo un estudio en Buenos Aires sobre cómo eso se podía cambiar. Pero claro, usar la tecnología de una manera inteligente y creativa, no necesariamente decir cada vez a la última tecnología, aunque es muy importante, sino también a utilizar algunas que hemos tenido a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, para llevar residuos sólidos urbanos en París se puede usar la vía fluvial. Esto equivale a muchos camiones que contaminarían mucho más y generarían otro tipo de conflicto urbano. Solamente ser inteligentes y creativos en el uso de los recursos que tenemos. Y también, reabrir infraestructuras que permitan que uno esté más estimulado a caminar, a usar la ciudad de otra manera. Es los LEDs, pero también es la naturaleza, es el ambiente que nos recibe. He trabajado mucho con la Asociación de Ciudades Educadoras, que tiene toda una serie de principios sobre el espacio público y que además están asociados a la salud. Ustedes saben que los hábitos sedentarios son causa de enfermedades cardiovasculares y respiratorias y de diabetes y de problemas de salud mental. Poder caminar es también una de las herramientas más importantes de salud con las que cuentan las ciudades. Y si bien estamos en un cambio de 100 años en la industria del automóvil, y acá en la Expo, digamos, hay varios stands que muestran el potencial de lo eléctrico y que es un gran paso para adelante, pero si nosotros queremos utilizar energía más renovable, tenemos que combinar con que haya menos viajes en auto y más viajes en transporte público, a pie y en bicicleta. Y si todos son eléctricos, mucho mejor, pero es también, digamos, cómo distribuimos y cómo organizamos en el espacio nuestra forma de movernos en las ciudades. En ese sentido, todas las estaciones de transporte público juegan un rol sumamente importante, a diferencia de cuando uno hace un viaje en auto, que generalmente va de un punto al otro, a veces más embotellado, a veces tiene el auto, a veces no. Cuando uno va en transporte público, muchas veces tiene que combinar. Y cuando combina, depende muchísimo de la calidad de las estaciones que tenga para combinar, que considere que esa experiencia es atractiva y más conveniente o no. Y en el diseño de estaciones también hay un componente artístico y hay un componente creativo que vale la pena tomar en cuenta como uno de los monumentos que tiene cada ciudad, que se repite a lo largo de toda la ciudad, cada una a su manera y cada una con el tipo de transporte que tenga. Y hay otra cuestión en ser creativos
en el uso de los recursos que tenemos, que es la forma en que asociamos el desarrollo urbano a la estructura con la que nos movemos. Y en ese sentido creo que hay una lección muy interesante de los japoneses, que tienen el área metropolitana más grande del mundo en población, que es Tokio, con 36 millones de habitantes, y que se mueven con bastante eficiencia de un punto al otro, de día, de noche, a las 2 de la mañana, con mucha seguridad. Y si bien hoy es una ciudad rica, hasta hace bastante poco no lo era, y es rica también porque ha encontrado una forma de asociar la estructura de movilidad con el modelo de desarrollo urbano. Tienen una organización de los prestadores de los servicios que hace las dos cosas al mismo tiempo, y eso permite que a medida que hay un centro más atractivo, genera recursos para financiar toda la red, que es una de las más desarrolladas del mundo también en términos viales. Y quisiera completar, digamos, con otro ejemplo. En la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, en un momento se había querido aprovechar para que hubiera cada vez más autos. Tiene un ancho que parece casi una autopista, y de todos modos estaba, a medida que le hicieron llegar autopistas, cada vez más embotellada. Para eso habían hecho un proyecto que se llegó a licitar con túneles viales, que era para darle lugar al auto. Finalmente eso no se hizo porque fue a la justicia y porque por suerte había un plan alternativo que finalmente era darle prioridad a la circulación del transporte público en la superficie, aprendiendo también de otras ciudades de América Latina, como Curitiba, como Bogotá, y que fue mucho más barato, se pudo hacer más rápido, tenía beneficios sociales y ambientales mayores, y fue lo que se llevó a la práctica. La cuestión central del mensaje que yo quería dejar es: necesitamos tener proyectos que sean más intensivos en inteligencia, no necesitamos que sean tan intensivos en capital. Además estamos todos con restricciones de recursos, de acceso, de endeudamiento, y la inteligencia es algo que tenemos para exportar mucho más. Y mi último comentario, para dejar la palabra, es que no se trata solo de pensar cada estación y cada lugar de la movilidad como un fin en sí mismo, sino como un atractor de necesidades de otro tipo. Por ejemplo, en Medellín han hecho la llegada del Metrocable a los barrios populares con bibliotecas que son atractivas para toda la ciudad, y como es el tema que viene después, yo termino acá y agradezco mucho. Muchas gracias. María Elisa se ubica en el costado más humano, más creativo, y demuestra que las innovaciones tecnológicas tienen todo que ver con las industrias culturales y en consecuencia todo lo que tiene que ver con el arte digital, que a veces nos aleja por la misma historia que tenemos como este arte establecido. Bueno, falta mi presentación, pero como tenemos poco tiempo empiezo. No sé si la tienen ya lista. Y me paré porque estamos en una hora ya y para seguir los pasos aquí a ver, entonces no sé si ya, bueno, estamos en un panel de ciudades creativas, pero yo voy a hacer como un recorrido. Primero les voy a explicar, Cali es una ciudad inteligente, entonces no es mi fuerte, pero les voy a hablar un poquito del reto que tiene Cali como ciudad inteligente. Pasemos, después como, así, ¿cuál es? ¿Por dónde? Vale. Ok, vale. Bueno, para los que no saben, Cali está ubicada en el Pacífico colombiano, somos la tercera ciudad más grande, tenemos 2.280 millones de habitantes, y es también la tercera ciudad con más población afro en toda Latinoamérica después de Salvador de Bahía, pero además está considerada entre las 10 más peligrosas del mundo. O sea, eso es de los temas más dramáticos, y vivimos y convivimos con la violencia. Este es el plan al 2036 de Ciudad Inteligente, que lo hizo la alcaldía. Yo no trabajo en la alcaldía, yo soy la directora de la Fundación Bibliotec, que es una subfundación privada que la crearon 22 empresarios para apoyar a la alcaldía y a las gobernaciones en el desarrollo, pues, de proyectos y bibliotecas especialmente. Pero bueno, Cali tiene ahorita este proyecto al 2036 de 119 proyectos con 107 iniciativas que se centran especialmente en movilidad, desarrollo sostenible, salud y servicios públicos. Y el quinto es el desarrollo de 5 nuevos parques para la vida,
en diferentes ciudades en diferentes lugares de la ciudad. Me voy a centrar en uno específicamente. Esto está pasando en este momento, la alcaldía termina ahora y está dejando todos estos proyectos. Muchos critican porque van a quedar a medias, pero en eso sí tengo que felicitar al alcalde porque hace mucho tiempo no invertían en parques ni en cultura. Entonces, así queden a medias, por lo menos hay una apuesta a largo plazo. Y este va a ser el Parque Tecnológico de Innovación de San Fernando. San Fernando era un antiguo club social que pues quedó destruido y ahora han comprado este lote y van a hacer un gran parque que va a ser el centro de las Media Arts, porque Cali quedó elegida Ciudad de las Media Arts por la UNESCO en el 2019. Entonces esta es la gran apuesta que se tiene. Va a tener el primer mock-up, que es el centro para hacer animación digital, que solo la tienen las universidades. Este va a ser abierto a la comunidad y cualquier persona va a poder llegar a hacer animación en este laboratorio de innovación con altísima tecnología, que solo en este momento lo tienen las universidades. Y bueno, vamos a centrar ahora sí en el otro tema, que es las ciudades creativas del mundo. Cali quedó elegida como ciudad de la UNESCO en el 2019, la primera en Latinoamérica, y estamos al lado de Sapporo, Gansha, bueno, Braga, York. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué Cali quedó elegida en artes digitales? Y bueno, les voy a contar un poco. Estas son referentes como Karlsruhe en Alemania, o Braga, con los que estamos trabajando también muy de la mano en estas dos ciudades. Con Braga hicimos un proyecto con niños de Braga le mandaban dibujos a los niños de Cali y hacíamos dibujos hablados, dibujos sonoros. Entonces fue una experiencia súper bonita. Y bueno, Cali quedó elegida porque el 70% de la economía creativa caleña está relacionada con el sector audiovisual, digital y de contenidos. Estos son cifras de la Cámara de Comercio. Entonces, puede que uno no lo vea en la ciudad, no hay mapping en todas partes. Este evento, yo cuando llegué dije, wow, esta debería ser la entrada a los eventos nuestros, pero no, sí es increíble, pero hay 311 empresas audiovisuales, 876 empresas de medios digitales y 279 empresas de diseño. O sea, eso ya dice mucho. Y lo otro que es interesante es que cuando formulamos el proyecto, que sí ayudé pues un poco en la alcaldía a hacerlo, Cali tiene el alumbrado navideño, igual que Medellín y Bogotá, que dura un mes. El de Sapporo dura una semana. El de León dura también 3 días. Pero el de Cali, Colombia, los otros duran un mes. Eso genera una cantidad de turismo y desarrollo impresionante. Puede que no sea el más sofisticado, pero genera muchas cosas. Entonces les voy a poner este video. No dura mucho, pero para que, si tiene sonido, sí. Bueno, creo que el video habla por sí solo. Claro que, bueno, es de verdad, estamos haciendo un reto inmenso. Este año se cumplen los 4 años de Ciudad Creativa UNESCO en Artes Digitales. Y bueno, ya ahora para cerrar les voy a hablar de mi fundación, Bibliotec, que la crea, como ya les contaba, pues es del sector privado y teníamos el sueño, los empresarios de Cali, de tener 5 bibliotecas como las de Medellín y Bogotá. Pero no, lo que decidimos con el Ministerio de las Tecnologías y con el alcalde y los empresarios fue remodelar 20 de las bibliotecas y ahora son bibliotecas laboratorios, es nuestro fuerte, montar bibliotecas laboratorio. También tenemos una escuela y una agencia de proyectos. Hemos hecho en estos 10 años que tiene la fundación, hemos intervenido más de 67 bibliotecas, 37 laboratorios de innovación, 44 salas de lectura y 4 bibliotecas en el sistema de transporte masivo, que también pues en Medellín hay 10 y en Madrid hay también en el metro. Entonces tenemos también nuestras bibliotecas en el sistema de transporte masivo.
Y bueno, hemos hecho una biblioteca en República Dominicana y otras pues con el Ministerio de Cultura en la ruralidad. Y cuando empezamos, esas bibliotecas adoptaron los puntos Vive Digital, que eran los puntos de apropiación digital del gobierno nacional. Por eso son Bibliolabs y tienen maker spaces. Algunas tienen cortadora láser, impresora 3D, otras tienen cámaras de video. Entonces los niños ya no van solo a leer, ese es el principio de la biblioteca, pero también van a diseñar animación digital, a hacer algo pues con realidad virtual. Bueno, pasan muchas cosas en una biblioteca, o a construir algo con el laboratorio pues de maker, de las máquinas que tienen las universidades. Estas son algunas de las que diseñamos. Esta la acabamos de diseñar en un colegio. Los niños le habían puesto Sherezada, como el libro de las mil y una noche, entonces le hacemos también un proceso de biblioteca soñada con los niños. Entonces ellos querían que fuera inspirada en Sherezada y le hicimos estos rincones de lectura, así muy árabes. Está esta otra en una vereda, que también pues la hicimos diseñada con los niños, y es financiada por una fábrica de azúcar, una fábrica de caña de azúcar. Entonces pues ellos la donaron para esta vereda. Y ya para cerrar, que mi tema, yo quería enfocar esto a la resiliencia de la creatividad. ¿Por qué? Porque Cali vivió Colombia vivió un estallido social el año pasado horrible, me imagino que vieron las noticias, pero Cali fue la que lideró el paro y fueron los jóvenes, se llamaban la primera línea, cerraron la ciudad, estábamos sitiados, 15 días sin poder salir de la ciudad, fue dramático. Dramático. Después los empresarios y la alcaldía y todo generaron unas mesas de trabajo, ahora se llama una gran estrategia grande del sector privado que se llama Compromiso Valle, de diálogo entre esta primera línea y la ciudad, y de las cosas que la gente soñaba para esta terminal, que la quemaron y todavía pues la siguen a veces pues dañando, es hacer esto, que lo inauguran esta semana creo, de la alcaldía. Es un laboratorio de innovación digital con una tecnología ya de avanzada, y la entrada no tienes que pagar el tiquete del transporte, sino que va a ser como un parque abierto para toda la comunidad. Después puedes pasar a la estación. Así va a quedar, lo que quemaron se va a volver esto. Por eso le quise poner, ya para cerrar, resiliencia desde la creatividad. Y bueno, y me imagino que todos han visto las noticias de Colombia estos días. Quise cerrar con esta frase. No sé si lo han visto, pero 4 niños que su mamá se murió en una avioneta, iba con ellos, vivieron después de 40 días en el monte. Entonces ahí sí yo digo, y cuando leí esta frase, que los niños cuando fueron rescatados solo tenían ganas de jugar y leer, dije, bueno, estamos haciendo un trabajo importante. Y ese creo que es como el mensaje de la resiliencia de la creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Camilo, si bien ha sido un educador, hoy ostenta el cargo de subsecretario de Gobierno de la ciudad de Río Cuarto, más de 200.000 habitantes, ¿no es así? Sí, casi 250.000 habitantes. Correcto. Entonces, de esta manera, él trae una mirada desde la realidad política a la práctica que usa el laboratorio de los estudios, digamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero, agradecer a Santiago tan espectacular recepción. Agradecer también a FIRA Barcelona por la convocatoria y por haberme sumado a este prestigioso panel. La verdad, uno cuando participa y está en la parte pública, siempre intenta, piensa y elabora proyectos que a la postre se pueden transformar en ideas o programas y que se transformarán definitivamente en políticas de Estado cuando los particulares, cuando ese sector o cuando esa actividad la haga propia. Y creo que con este programa que venimos a presentar aquí, que es el programa de presupuesto participativo, es el presupuesto designado, acompañado, direccionado por los vecinos de nuestra ciudad. Ellos eligen y definen las intervenciones en los distintos lugares y los distintos barrios de nuestra ciudad. Y la verdad, creo que hemos dado un paso de lo que es la democracia representativa, pasar a la democracia participa, donde el vecino decide, define las políticas públicas. Y a modo de título y ejemplo, nosotros consideramos
y vemos la viabilidad de cada uno de los proyectos que presentan los particulares y las instituciones. Eso se hace y lo venimos haciendo desde el año 2017, que fue nuestro primer año de gestión, donde por ahí cuando nos ponemos a elaborar políticas públicas, proyectos de infraestructura, programas, hay cuestiones que quedan afuera, porque es normal y es natural que el vecino, quizás en cada lugar y en cada sector de la ciudad, tenga quizás una visión diferente. Y la verdad eso nos sirve de mucha ayuda para complementar todo lo que desde el Estado podemos llevar adelante. Y así se pensó, así se elaboró, y a partir de esa fecha es que empezamos a trabajar junto con los vecinos, porque esto es Estado, particulares, instituciones que forman parte del entramado social de nuestra ciudad. Y ahí se empezaron a pensar y elaborar, y lo decía bien Gustavo, a dividir nuestra ciudad en zonas para que cada sector estuviera bien representado, para que cada uno pudiera presentar su proyecto. Dividimos la ciudad en 5 zonas, también presentamos y la gente puede acompañar un proyecto de la ciudad. Los jóvenes era importante, con toda esa impronta, con esa iniciativa que ellos tienen de presentar sus propios programas y propias ideas. Y en eso también avanzamos. Y ya son 6 ediciones, esta es la 7ª, que en estos días ya culminó la presentación de proyectos, y ya desde ese inicio que tuvimos allá a lo lejos, hoy tenemos, y aquí lo vemos en progresión, la cantidad de proyectos que se fueron presentando año a año. Por ahí tenemos un déficit en lo que fue el año en el que estuvimos la pandemia, pero después, en estos últimos años, se fueron llevando a números y a índices cada vez más altos porque la participación es más alta, y eso se sustenta en la confianza que tiene el vecino hacia una gestión. Y eso tiene que ver porque los proyectos se llevan adelante, porque los proyectos se hacen, porque los proyectos son para los vecinos y son de los vecinos. Así que este que yo le muestro, que es la 7ª edición, y este número que ustedes vieron recién en progresión, que empezaron en los 200 y hoy están en los 1118, que es el que culminó en estos días, y que cada vecino es el que se encarga de promocionar, de publicitar, de dar a conocer en su lugar y en la ciudad. Esa es la cantidad, esa es la participación. Seguramente este número que ustedes vieron de 18.000 personas que defienden, que acompañan y que promocionan cada uno de los proyectos, seguramente este año va a ser mayor, porque es mayor la cantidad de proyectos presentados. Y digo, como síntesis, intentando hacer una conclusión de lo que dijeron que me precedieron en el uso de la palabra, esto es posible porque los ciudadanos participan, porque los vecinos son parte de esto, y porque si nosotros tenemos vecinos que participan, seguramente vamos a tener mejores ciudades. Así que me parece que darnos la posibilidad de poder compartir con ustedes, con este prestigioso panel, lo que llevamos adelante, y entendemos que cuando ya no estemos, esto seguramente va a continuar y va a seguir siendo, como pretendemos, una política de Estado que cualquiera que venga va a tener que continuar, porque son los vecinos que exigen y son los vecinos que promocionan y proyectan cada uno de estos programas. Así que muchas gracias por la invitación y quedamos abiertos para las consultas que sean pertinentes. Gracias. Rescatando algunas ideas, patrones de lo que dijeron, si me permites, María Elisa, quería preguntarte algo que resulta un proceso que es reciclable en sí, pero no como materia, sino como cultura. La cultura es muy intestinal a los pueblos.
Es muy difícil cambiar los hábitos, más cuando son comunes a un vecino que genera territorialidad de ciudadanía. Lo pienso desde mi lugar santiagueño. Con cultura se puede cambiar cultura. Sí, yo creo ciegamente, soy gestora cultural y soy una apasionada de la cultura y me da pesar que en mi país cada vez le disminuyen el presupuesto a la cultura, cuando es en realidad pues algo que debe ir de la mano de la educación y como desde un libro o cuando llegamos a las bibliotecas renovadas, los niños ven solamente el mueble nuevo y se mueren de la dicha, empiezan a ir ni siquiera por los computadores, sino porque hemos dignificado esos espacios para ellos. Que tengan un baño bonito, que tengan un buen computador, eso empieza a transformar la vida. Cuando el empresario que creó Bibliotec, que es Alfredo Carvajal, que fue alcalde de Cali, gerente de Ecopetrol, un señor con una visión impresionante, tiene 80 años o más, pero está súper actualizado, y él decía, no, es que en este momento hay que alfabetizar a la población desde la tecnología. Entonces ya no es la biblioteca en sí misma, hay que hacer bibliotecas con laboratorios de innovación para que los niños tengan acceso a Internet. Y él decía que cuando ellos, desde la Fundación Carvajal, que es una de las fundaciones más grandes de Colombia en educación, transformaron un colegio en uno de los barrios más peligrosos de Cali, eso generó una transformación total, porque ya los papás de los niños empezaban a ir ahí a acceso a poder ver el computador, empezaban a ir a cosas con sus niños, al parque del colegio y a usar la tecnología. Entonces él decía, ¿cómo llegamos con la tecnología a más comunidad? Y dijo, a través de las bibliotecas, porque había 60. Cali, la red de bibliotecas más grande, tiene la red de bibliotecas más grande que tiene Colombia, que son bibliotecas que nacieron de las comunidades y las transformamos pues ahora con el sector privado y con la alcaldía. Entonces yo sí creo que nada más tener el acceso a un museo te transforma la vida si nunca has podido acercarte a una obra de arte y a un libro. Entonces sí, creo que sí. Gracias, muchas gracias. Para ambos arquitectos nos liga este vínculo de entender, y quisiera que en sus palabras valoricen, cada uno por su lado, cada uno su experiencia, ¿qué es esto de la cuestión creativa como un recurso a veces más importante que los recursos físicos, los recursos naturales? Por favor. Bueno, justamente lo que estaba tratando de poner con los ejemplos es cómo hay soluciones que tienen una capacidad de resolver un problema de sociedad de una forma mucho más satisfactoria y no tan consumidora de recursos, ni financieros, ni energéticos, ni materiales, sino recursos de inteligencia, recursos creativos. Pueden ser creativos en un sentido artístico o pueden ser creativos también en un uso de una tecnología alternativa. Pero es pensar en el problema que se quiere solucionar y no en una fórmula catalogada, preestablecida, llave en mano, que muchas veces viene a la mano. Y eso también creo que va de la mano de la participación. Cuando se puede involucrar a la comunidad en esto, o cuando se piensa profundamente en la comunidad, y cuando se toma en cuenta el saber de la comunidad, hay muchas más posibilidades de ser creativo que si uno lo hace a puertas cerradas de la noche a la mañana y adjudicándoselo, digamos, con un proceso cerrado. Esa sería una respuesta corta a la pregunta. Creativo tiene mucho que ver con voluntad política, y esto significa entregarle a los gobernantes una responsabilidad enorme en ser capaz de construir ciudad. Segundo, es permitir desde la creatividad la participación ciudadana como un elemento fundamental en el proceso de la transformación de la ciudad, en escuchar para entender qué hacer. Y tercero, planear para no improvisar. Pareciera una tontería, pero las cosas tienen un orden y ese orden es parte fundamental de la creatividad. Porque no tiene sentido que un día pavimenten una vía y al otro día venga alguien rompiendo para meter un caño. No tiene sentido. ¿Por qué no planeamos para no improvisar? Pero lo pongo en palabras de los vecinos. La creatividad sirve para que no nos sigamos matando.
le decía un niño a otro niño cuando se encontraban al frente de un computador en una biblioteca. Porque apenas cuestionábamos el por qué jugaban en los computadores, los niños decían, es que a mí no me importa venir a jugar al computador, me importa conocer al niño que está al lado porque así le quito el miedo. Y además de todo esto, empieza a construir una serie de relaciones creativas que son ellos los que construyen las soluciones. Con esto voy a plantearlo de esta manera. Alguna vez una mamá decía, yo quiero llegar volando a mi casa. Es una expresión muy paisa. Pero llegar volando hoy es un metrocable que en algunos lugares sirve para ir a esquiar, en Medellín sirve para llegar a la casa. Muy amable. Bueno, decirles que escuchando las ponencias deben darse cuenta que el concepto de la ciudad como escala interpela a todas las realidades desde cualquier lugar, porque en definitiva la casa común, que es frase tan hoy en el medio cultural, en el estándar cultural, la ciudad es la casa común de los vecinos, es la que genera cultura. Y aquí tienen expresiones de experiencia de vida concretas que les agradecemos porque nos ponen en una realidad social, sabiendo que la ciudad siempre duele porque es como la última ropa que nos ponemos. Muchas gracias. Los panelistas van a estar afuera contestando las preguntas que quieran, dado que el reloj nos extorsiona. Y de un café común que tomamos unos minutos antes, queda una frase que salió de Gustavo que ejemplifica todo y que nos hace aprender cualquier seriedad. Es preferible un padre inteligente a un padre adinerado. Y esto dice que el capital intelectual es muy importante aplicado en estos contextos. Muchas gracias.